de hoy la imputación de al menos 3 delitos en el caso de Marco Antonio López Spagui. Hablamos de asociación ilícita, receptación aduanera y también contrabando. A esto se le suma también delitos tributarios. Todo eso finalmente fue el día de hoy en esta formalización que se llevó a cabo a partir de lo que señaló en este caso el Ministerio Público, y donde también se presentó evidencia importante que en este caso no fue así estimada por la defensa de Marco Antonio López Spagui, quien por un lado sí quedó conforme con la medida cautelar que en este caso se estableció, pero no así con los antecedentes presentados. Una vez que la Fiscalía en este caso presentó los cargos contra de Marco Antonio López Spagui, finalmente el tribunal determinó que la medida cautelar que se le entregara sea el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con el resto de los involucrados de esta red de contrabando de relojes de lujo. Por otra parte, también en este caso la Fiscalía no solamente imputó estos delitos, sino que también solicitó una medida cautelar de mayor gravedad. En este caso ellos estaban solicitando el arresto domiciliario, arresto nocturno, bien digo. Pero finalmente en este caso el tribunal accedió solamente a la situación de arraigo nacional y también esta prohibición de comunicarse con el resto de los involucrados. Una vez terminada esta audiencia, nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con el fiscal, quien nos entregó ciertos detalles respecto de la audiencia que se llevó a cabo durante esta mañana, pero también de las diligencias que tuvieron lugar días atrás en la casa donde vivía en este caso Paribet, junto también a la animadora de televisión Tonka Tomisic, donde recordemos el día martes llegó un contingente importante de la Policía de Investigaciones a allanar este lugar para poder encontrar evidencia, y finalmente se incautaron una treintena de especies entre relojes y joyas que finalmente están siendo investigadas en este caso para poder determinar si es que tienen o no algún vínculo con estas joyas y relojes que tienen una procedencia ilícita, que recordemos el funcionamiento de esta red criminal tenía que ver con la introducción de especies desde el extranjero, relojes y joyas que eran obtenidas de manera ilícita en el extranjero a través de robos incluso, y de esta manera una vez que llegaban a nuestro país, especies que no eran declaradas se empezaban a comercializar en diferentes puntos del país, y es así como también se empieza a conectar esta red con algunas personas que tenían empresas, galerías de joyas, etcétera. Y es dentro de estas personas investigadas que está en este caso Marco Antonio López Spagui, que como les decíamos se le imputaron estos al menos 3 delitos: receptación aduanera, asociación ilícita también, y el delito de delitos tributarios. Y en este caso, por lo mismo, hay evidencia que se tiene que estar estudiando. Como les decíamos, estas joyas están siendo periciadas para poder comprobar si, por ejemplo, parte de lo que se incautó aquel día en la casa de Marco Antonio López Spagui y también de Tonka Tomisic tienen o no que ver con las especies que son ilícitas y que fueron introducidas a nuestro país. Una vez que llegó, en este caso, Marco Antonio López Spagui tuvo muy breves palabras que pudo consignar. Él se encontraba tranquilo y decía que confiaba en la justicia. Es un extracto de un audio que pasamos a escuchar a continuación. Estoy tranquilo. Confío plenamente en los tribunales de justicia. Deseo y espero más temprano que tarde que se repare todo el daño que se le ha hecho a mi familia. Bien, escuchábamos este breve extracto de un audio de una declaración que dio en este caso Marco Antonio López Spagui Paribet, una vez que llegó hasta las dependencias del Centro de Justicia antes de presentarse ante el tribunal. Recordemos que el día de ayer finalmente se confirmó la emisión de una orden de detención en su contra por parte de la Fiscalía Occidente, una situación que generó un par de controversias debido a que el día martes, cuando se lleva a cabo finalmente el ingreso y registro en las dependencias de la casa de Marco Antonio López Spagui, no existía esta orden de detención. Por ende, durante la tarde de aquel día martes se emitió esta orden. El día de ayer finalmente habría sido notificado en este caso esta persona imputada, y por lo mismo el día de hoy se presentó acá en el tribunal a comparecer. El abogado, de hecho, de Marco Antonio López Spagui ayer nos comentaba a los medios de comunicación que él personalmente no estaba todavía al tanto de cuáles eran los delitos en este caso que se le buscaban imputar a su representado, y por lo mismo él habría solicitado una audiencia con el Ministerio Público para que le notificaran finalmente por qué se le estaba investigando en este caso a Marco Antonio López Spagui, quien ya tenía esta figura de imputado pese a no tener una orden de detención. Pues bien, ayer durante la tarde, una vez que se emite esta orden, el abogado también en este caso de Marco Antonio López Spagui comienza a las diligencias y obviamente los procesos para poder presentarse el día de hoy a comparecer ante el tribunal, ya que habían también otras personas involucradas que iban a ser formalizadas el día de hoy, y por lo mismo en este caso, aprovechando esta instancia, llegó acá hasta el Centro de Justicia Paribet junto a su representado y finalmente comparecieron ante la justicia, y como les comentamos, se decretaron estas medidas cautelares a propósito de los delitos que le imputaron.
una vez que termina la formalización, en este caso de Marco Antonio López Spagui, la cual tuvo una duración de no más de media hora, aproximadamente unos 20 minutos, 30 minutos, donde finalmente se presentaron estos antecedentes. Se habló, por supuesto, de interceptaciones telefónicas y diferentes líneas investigativas que en este caso siguió la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía Occidente para poder determinar en este caso el grado de responsabilidad de Marco Antonio López Spagui, no señalado quizás como uno de los líderes de esta asociación criminal, pero finalmente también jugando un rol importante, entendiendo los delitos que se le imputaron finalmente, y por lo mismo en este caso el día de hoy quedó con esta medida cautelar. El abogado nos comentó que sí encontraba adecuada la medida cautelar de arraigo nacional, pero que no estaba conforme con los antecedentes y que buscarían finalmente la absolución, en este caso de su representado. Escuchemos qué señaló el abogado de Marco Antonio López Spagui. No existen antecedentes serios para que mi representado pueda ser involucrado en una causa de este tipo y va a salir absuelto cuando tengamos la posibilidad de rendir toda la prueba. Le imputan contrabando, no hay ningún antecedente en la carpeta que mi representado haya comprado una especie que haya ingresado al país de forma irregular. Ninguna declaración, ninguna especie incautada, y esperemos que se haga prontamente, ¿cierto?, el informe de las especies que recogieron en su domicilio, porque va a salir lo que hemos dicho siempre: todas esas especies eran regulares y compradas en forma lícita. Lo hemos dicho desde un comienzo: acá había factorización y préstamos de dinero, los cuales quedan garantizados con cheques de mi representado. Bien, Nico, estábamos escuchando ahí lo que indica el abogado defensor, Mario Vargas, el abogado de Paribet, y allí en respuesta además a lo que se le consultaba por lo que ha sido planteado en estas dos audiencias ya de formalizaciones que ha llevado adelante el fiscal Baeza, y en lo relacionado con Marco Antonio López, él había indicado que existen pruebas de que él habría comprado a lo menos dos relojes robados, y que él, aparentemente acá en esta investigación, tendría un rol de intermediario en la compra y venta de relojes. Y esa es la respuesta entonces, Nico, que él entrega, que él no tiene nada que ver con los hechos por los cuales está siendo investigado, o lo que al menos señala el Ministerio Público, ¿no? Claro, en este caso era parte de lo que sostenía en este caso la defensa de Marco Antonio López Spagui, quien señalaba que para ellos al menos los antecedentes que se estaban presentando en este caso no configuraban la comisión de los delitos que se le imputan en este caso a Marco Antonio López Spagui. Pero lo que sí en este caso se presentó dentro de esta audiencia, y que también reafirmó el fiscal, fueron diferentes líneas investigativas que, como les señalamos, pudo en ese caso comprobar que hubo, por ejemplo, interceptaciones telefónicas que determinaron una comunicación directa entre López Spagui, es decir, Paribet, con Estrella Dinamarca, por ejemplo, y ahí ya habría un vínculo entre estas dos personas. Como tú bien decías, Estrella Dinamarca tiene un rol diferente. Ayer hablábamos de que ella era una de los líderes de esta agrupación, pero en este caso el rol de Paribet tendría que ver, como tú bien decías, como un intermediario, aquel que finalmente recibía parte de estas especies y también las compraba o buscaba finalmente tenerlas en su poder. Sí. Y por lo mismo también se habla del delito de receptación. Algo que en este caso era bien confuso, porque si bien no estaba la orden de detención en su contra en las primeras instancias de este operativo que tuvo lugar el día martes, finalmente después de los allanamientos simultáneos que se hacen, recordemos que eran más de 30 allanamientos que se realizaron en diferentes puntos del país y también en el extranjero para buscar a estas más de 26 personas que tenían órdenes vigentes. Después de esto finalmente se emite esta orden de detención en contra de Marco Antonio López Spagui, y es lo que también generaba un poco de controversia, porque si es que se dictó finalmente esta orden de allanar el domicilio, no existía una orden de detención en su contra. Y ahí es donde finalmente también le consultamos al fiscal si es que después de este allanamiento se pudo haber encontrado o no alguna evidencia al interior de la casa de Paribet que pudiera finalmente determinar un grado mayor de responsabilidad en los delitos que se le están imputando. Él obviamente confirmó que efectivamente había nuevos antecedentes, que la carpeta que ellos tenían hablaba de estos mismos antecedentes tiempo atrás, pero finalmente entendiendo lo que nosotros les comentábamos, ciertas líneas investigativas que llevó en este caso la Fiscalía Occidente, donde apuntaban a una comunicación directa que tenía Marco Antonio López Spagui con otro de los involucrados, se pudo ir determinando entonces que había un grado mayor de participación. Y ahí, por ejemplo, no solamente habríamos hablado del delito de receptación, sino que ahí también se habla de la asociación ilícita también y los delitos tributarios. En este caso, el fiscal Eduardo Baeza explicó por qué finalmente se emitió esta orden de detención luego de los allanamientos. Escuchemos, de hecho, lo que señaló en este caso el fiscal que lleva a cargo esta investigación. Se ingresa al domicilio, no se le encuentra, tampoco ha habido en las horas siguientes. En consecuencia, todas las pruebas que podríamos haber recopilado no estaban siendo, no se estaban cumpliendo el objetivo que teníamos. En consecuencia, existió una cierta
idea por parte de la Fiscalía en el sentido que esa disposición no existía. Eventualmente podría haber existido un peligro de fuga y en consecuencia el panorama, las circunstancias se modificaron y en consecuencia la decisión de la Fiscalía también se modificó y consideramos que era necesario solicitar su orden de detención, la cual el tribunal, valorando los antecedentes que le proporcionamos al tribunal, la concedió finalmente. Respecto del señor Rivera se solicitó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional. Respecto del señor Marco López se solicitó las mismas medidas, además del arresto nocturno al cual no accedió el Tribunal de Garantía. Y respecto del señor Jaime Quirós se solicitó la prisión preventiva, la cual fue concedida en base a los antecedentes que proporcionamos como Fiscalía. A ver, los antecedentes respecto del señor Marco López existían desde antes en la investigación, con una intensidad distinta, diría yo, respecto de algunos de los otros imputados. En cuanto a el caudal probatorio que pudimos haber obtenido en su casa, yo diría que es menor, se encontraron algún tipo de joyas, pero una de las cuestiones que más nos interesaba era acceder a su teléfono celular, el cual obviamente no pudimos encontrar porque todavía él no estaba en el lugar, y dicho teléfono celular fue entregado recién por la defensa en esta audiencia. Para ir desglosando un poco lo que señaló recién en estas declaraciones el fiscal Eduardo Baeza, tenemos que señalar que, aparte de Marco Antonio López Spagui, hoy día también se formalizaron a otras dos personas involucradas en esta investigación. Uno de ellos, Jaime Quirós, quien es señalado como uno de los brazos operativos, en este caso, de Estrella Dinamarca, joyera que el día de ayer finalmente también compareció ante la justicia y que también fue formalizada. Esta persona quedó con prisión preventiva, a diferencia de Marco Antonio López Spagui y otro de los imputados en esta investigación, que ambos quedaron con las mismas medidas cautelares de arraigo nacional. Es por eso que también en este caso el fiscal lo menciona como uno de los involucrados y hace mención a la prisión preventiva, entendiendo que tenía un grado mayor aún de participación en esta organización